que inicen, y después vamos agregando el agua de a poco. La temperatura del agua es un factor interesante, ya que por eso muchas panaderías tienen famosos enfriadores de agua, porque requieren que ojalá el agua esté no gélida, pero sí fría, tal vez un poco más fría que el agua de la llave. El agua de la llave en promedio sale a 12, 15 grados, dependiendo de la temperatura que estemos, porque mientras más fría esté el agua, más lenta la absorción de la harina y más podemos controlar ciertos procesos. Si usamos agua a mayor temperatura, más rápido se hidrata. Entonces, no sé si has visto a veces que nuestras tías, nuestras abuelitas usan agua hirviendo para las masas, porque eso se genera rápido y se hidrata de una. Y claro, nos sirve para ciertas recetas. Para una masa tal vez, porque a mayor temperatura la hidratación es más rápida. Eso sucede. Pero claro, hay que recordar también que la fricción que genera el amasado, ya sea a mano o en máquina, genera más temperatura. Entonces, ¿qué pasa si generamos mucha temperatura en una masa, en la cual no necesariamente estamos temperatura al inicio? Va a pasar que, claro, se acelera el proceso de hidratación, pero también el gluten no se desarrolla de manera óptima. Porque el gluten, para que se desarrolle, tiene que haber dos cosas que ocurran. Primero tiene que haber, claro, trabajo, y el trabajo es simplemente el mezclado. Y el segundo proceso es reposo. ¿Cómo yo acelero el reposo? Pues trabajando más, simplemente. Por eso hay gente que amasa, y en teoría la hidratación ocurre, el reposo ocurre, entre comillas, y ya el pan teóricamente puede estar listo para ser estirado. Pero como le dije anteriormente, mientras más fría el agua, más lenta la hidratación, pero esa hidratación fría logra una hidratación más óptima al final del día. Entonces, por eso en todos estos procesos, para sobre todo la generación de gluten, que ya ahondaremos más en esto, el reposo es crítico. Por eso está la famosa autólisis, ¿ya? Que ya muchos la conocen, ¿ya? Que es como que el pan se amasa así solo, pero más que se amasa así solo, se genera la red de gluten por un tema de reposo, simplemente. Y eso, claro, ahorra trabajo, claro, son más horas, pero en el fondo el pan se hace así solo, en teoría. ¿Quieres completar con algo? Cuéntame. Claro, cuando avanzamos en exceso pasa algo. Por ejemplo, con esta gráfica se entiende bien. Al final del día, el gluten es una macroproteína, no es una proteína, es una macro. ¿Por qué motivo? Porque se unen glutenina y gliadina, que es esta y esta. Que eso de manera gráfica para que se entienda. Lo importante es que no hay gluten si no hay agua. Ahora no significa que el pan se pueda comer, o sea, la harina se puede comer sola. Afecta a la gente que es celíaca o intolerante o alérgica al gluten. Por el fondo, el famoso gluten se forma solo en la presencia de agua, que se une este elemento, entonces esta macroproteína, para que entendamos eso. Ahora, claro, cuando trabajamos /reposo, porque ambas cosas sirven, se generan, obviamente, estas redes. Entonces, por ejemplo, a modo de ejemplo, vamos a mostrar cuánto tiempo ya avanzándose, Oscar. Ya, entonces, mostremos la masa como está ahora. Porque claro, muchos dicen que la receta requiere bastante amasado, y al final depende mucho de la pericia y la expertise del panadero, que ya sabe que solo con tocarla y mirarla, ya tenemos un resultado. Entonces, estos son 5 minutos de reposo, donde veo que hay gluten formado. Pero tal vez uno dice, no es el óptimo, ¿ya? Entonces ahí sí puedes detallar un poco más para que entendamos qué está sucediendo. Bueno, aquí lo que primero hicimos, mezclamos un poco lo seco, ¿ya? La idea es que cuando nosotros vamos a incorporar el agua no tenga contacto directo con la levadura, ¿ya? Porque como trabajamos con agua fría, el agua fría va a inhibir un poco la reacción de la levadura, ¿ya? Entonces, por eso siempre nosotros generamos un poco unir todo lo seco, entonces así la levadura no tiene contacto directo con el agua. Y ahora lo que estamos generando, una vez que ya se unieron todos los ingredientes y están todos unidos, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a realizar desarrollo de la masa, ¿ya? Y eso lo hacemos con el trabajo mecanizado de la máquina. Claro. Vamos a dejar una masa con 5 minutos de amasado y después con el desarrollo completo de la red de gluten.
porque la dejamos por acá. Como vemos que está lista, vamos a hacer la prueba de la membrana. Claro. Vamos a tener... Claro, se estira, pero Se rompe. se corta rápido. Y uno puede decir que la harina está mal, podemos decir muchas cosas, pero por eso uno estandariza los procesos. O sea, si quisiéramos que esto fuera instantáneo, no en este caso, ¿ya? Porque una vez más, tiene que haber trabajo / reposo. Entonces, ¿por qué motivo? Porque claro, con esa masa podría ser un pan rápido, pero no una marraqueta, porque pasa lo siguiente. Lo que queremos formar es esto al final del día. Entonces estas cuerdas son las redes de gluten que se forman de manera óptima. Lo que tenemos en este momento, claro, son muchas redes de gluten, pero hacia todos lados. Entonces una estira para acá, otra estira para acá, por eso se rompe. Cuando le damos un buen trabajo y después un buen reposo, ¿qué pasa en las redes de gluten? Cada vez se relajan más, y cuando se relajan, se unen de una manera más lineal, digamos. Y por eso, mientras más lineales estén las cadenas de gluten, mucho más fácil es el estirado. Por ese motivo, en cualquier receta, ya sea receta para hacer masa de kuchen, para hacer estas masas de pan o lo que sea, el reposo es para que las cadenas de gluten se entrelacen de mejor manera, más lineal. Porque, por ejemplo, tal vez a muchos les ha pasado que cuando hacemos, no sé, pan de lo que sea, sobre todo si hacemos ayuya, que se hacen con corte, y todos estos restos de harina que quedan, perdón, los restos de masa, si los reunimos nuevamente, los amasamos y cortamos el pan va a quedar horripilante, queda como un tumor. Esa masa se puede reutilizar, pero hay que hacer unirla y dejarla que vuelva a reposar. Porque cuando reposa se vuelve a unir esta red de gluten más lineal. ¿Se entiende, no? Entonces, por eso, lo que está haciendo acá Oscar, claro, estamos acelerando este proceso del, ¿cómo se llama?, de la formación de la red de gluten, del desarrollo de la masa. Porque, por ejemplo, esa que dejamos ahí se podría desarrollar, pero después de 1 hora o 2 horas. ¿Se entiende, no? O sea, acá en el fondo es como una estandarización entre trabajo / reposo. Además, influye para lograr este tema de cadenas de gluten. Ahora, antes de responder dudas, es interesante también hablar dónde podemos tener ciertas influencias que el gluten no se desarrolle bien. Como les dije, el gluten es muy mañoso porque solo le gusta el agua. Y el problema con cada elemento que añadimos a la masa, compiten por el agua. Entonces ahí están dicho algunos panaderos especialistas que dicen que añaden la sal al final. ¿Por qué motivo? La sal es muy higroscópica, o sea, absorbe agua. Y absorbe agua más rápido que la harina. Entonces algunos especialistas de panadería, dependiendo de su receta, en este caso la marraqueta no aplica tanto, añaden la sal más al final porque prefieren que se hidrate bien su harina para formar red de gluten de mejor trabajo, y la sal añaden al final, por eso la mezclan, porque así desarrollan otro tipo de redes de gluten. ¿Se entiende, no? Sí. Otra cosa que compite, por ejemplo, es el azúcar. Señor, azúcar al principio, claro, el azúcar es un alimento para la fermentación, pero los granos de azúcar también se colocan entre medio de las redes de gluten e impide que se unan bien. Un poco de azúcar en la masa nos puede dar buenos beneficios, pero un exceso de azúcar, el azúcar rapta la humedad más rápido de la sal. ¿Se entiende, no? Si nuestra masa está excesivamente dulce, no generamos redes de gluten bien resistentes o bien lineales, porque el azúcar rapta todo el agua y no le deja mucha agua a los almidones. Entonces, al final del día, cualquier ingrediente extra que añadamos a nuestras masas va a interferir en esto. Por ejemplo, ocurre mucho con la adición de grasas. Claro, nos gustan los panes con materia grasa, como manteca, aceite, mantequilla, porque le dan sabor, migas más suaves. Pero la grasa se mete entre medio de los enlaces de gluten. Por eso, la gente que hace, no sé, bollería como croissants, o ciertos panes como algunos panes nevados, primero generan la masa de agua y harina y después al final añaden la mantequilla, ¿listo, no? Sí. Si añadimos la mantequilla al principio, se interfiere en la red de gluten y no logramos un pan, logramos un kuchen. ¿Se entiende, no? Por eso un kuchen es alto en grasa porque la grasa no queremos gluten. O sea, el gluten va a estar, pero no generamos redes de gluten tan débiles que por eso se deshace una galleta o una tarta. Eso buscamos en estas masas. Pero una masa de pan, buscamos que sea esa esponjosidad, esa ligera resistencia que tanto nos gusta masticar, y eso se logra con esto.
Por lo mismo, si añadimos exceso de grasa a nuestro pan, interfiere en todas estas cadenas lineales. Pero ahí un ejemplo puede ser como el pan brioche. Claro. Como tenemos gran cantidad de porcentaje de materia de grasa, esta está dentro de las familias de masa enriquecida. Entonces, dentro del amasado podemos agregar en 3 tandas la materia de grasa. Un preamasado agregamos cierto porcentaje y después en 3/4 del amasado y ya casi al final agregamos lo último de materia de grasa para tener un buen desarrollo del gluten. Bien, eso. Pero quedó claro esto, ¿no? Sí. O sea, al final, porque dense cuenta, o sea, hemos hablado, aquí la levadura no interviene. O sea, la levadura va a intervenir entre medio, porque la levadura, al generar gas, claro, cuando eleva el pan, se generan muchas de estas burbujas o alvéolos internamente, si esto está bien formado. Entonces, eso es lo interesante de esta red de gluten. Pero insisto, uno puede lograr un buen pan solo mezclando agua y harina sin amasar, pero generalmente se amasa porque controlamos y estandarizamos el trabajo y el desarrollo de esta masa en sí. Y todos los adicionados extras van a interferir en la red de gluten. Por eso, si antes le hablé que el ácido la relaja, pero muy poco. Porque el ácido se mete entre medio ahí y es como que le dice, ya, pues únete. Es como que motivante para unirlo. Pero exceso de ácido ocurre lo contrario. Un poco de azúcar ayuda, exceso de azúcar arruina. Un poco de sal ayuda, porque curiosamente la sal también genera enlaces de iones que benefician al gluten, curiosamente. Pero un exceso de sal, claro, además de quedar salado, no se genera bien el gluten. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces al final todo está en la receta. Entonces toda la edición de ingredientes de estas estandarizaciones tienen un porqué. Y si queremos hacer una marraqueta rica, por ejemplo, bueno, ahí se nota, ¿no? Entonces, ¿cuántos minutos fueron, Oscar? 10 minutos, entonces ahí ya tenemos una mejor red de gluten, que puede ser aún mejor si la dejamos reposando más tiempo, pero teóricamente ya un panadero ya la puede trabajar y ya puede ovillarla bien, que eso es lo interesante. ¿Hay una pregunta rápida por ahí? ¿Quién levantó la mano? Ah, cuéntame. ¿Sí? Sí. Bueno, aquí había harina, agua, sal, levadura, nada más. ¿Sí? Claro. Claro. ¿Qué dice la ciencia? Ahí la ciencia solo informa, no impone. Entonces, por ejemplo, a ver, voy a contar 2 mundos. Un panadero va a preferir añadirlo todo directo, sobre todo por tema de estandarización. A muchos maestros pizzaiolos que conozco, la añaden al final. Porque, como digo, conocen su harina, conocen su hidratación, y como sabemos que un pizzaiolo, sobre todo un maestro pizzero, requiere otra maleabilidad en la masa, por cómo se estira y demás. Entonces, ellos prefieren ir la sal al final por lo mismo, porque prefieren un buen desarrollo del gluten al inicio, y después cuando diga que ya está desarrollado, va la sal. ¿Se entiende? Pero yo he hecho este experimento con varios pizzaiolos y nos damos cuenta que si va al inicio o al final, se logra lo mismo. La diferencia es que la sal al inicio va a tomar más tiempo de desarrollo. ¿Me puedo entender, no? Sí. Busque quién se cocina pizza y ahí sale. Claro. Entonces, si al final nadie tiene la razón en esto, lo que intentamos hacer todos nosotros es explicar esto pasa, esto no pasa. Y uno toma la decisión. Claro. También en la panificación, las panificadoras, las panaderías grandes, agregan la sal al final en las bateas. Es otro tipo de amasadora, una batea es mucho más lenta, agregan al final también por un tema de rendimiento. Si te aguanta un quintal de harina, 2 litros más de agua, tiene un mejor rendimiento. En el agua está la plata. Entonces, y va a depender del tipo de levadura igual. En este caso estamos agregando levadura instantánea. Si agregamos levadura instantánea, te va a absorber también 1 a 2 puntos más de hidratación. Si tenemos levadura fresca o levadura líquida, vamos a tener que bajar la hidratación igual. Entonces, vamos ejemplo. Esta que ya reposó un poco más, ya se puede estirar un poco más, pero ya, obviamente ya se deshace más rápido. Y aparte, lo curioso es eso, la textura de la masa. Esta es más rugosa, es como una piedra pómez, ¿ya? Y esta, mientras más trabajo, se vuelve más lisa. Por lo mismo que microscópicamente empieza a pasar eso. Al haber cadenas de gluten más entrelazadas, la masa es mucho más lisa y sobre todo
se estira más y es mucho más maleable. Y si claro, y esta la dejamos reposar más tiempo, más maleable va a ser. Sé que hay varias preguntas, así es que vamos. Lo que pasa es que a mí me fueron a enseñar a hacer marraquetas. ¿Sí? Entonces decía que teníamos que tener mucho cuidado en el programa, la revolvedora, que la masa podía quemarse. Claro, es que lo que cuando el exceso amasado, porque llega un momento donde todo esto está de manera hermosa, pero cuando lo seguimos amasando, ese entrelazado se vuelve a dar vuelta, digamos, pero también recordemos que se genera mucha fricción, y esa fricción es más temperatura, empezamos a sobreforzar la hidratación de la harina y empieza a ocurrir estos problemas. Y aparte recuerden que con la temperatura se genera otra reacción en el almidón, que es la gelatinización, que es cuando el almidón espesa. Entonces ahí logramos panes que son más masticables, se entiende como una salsa bechamel, crema pastelera, ¿se entiende? Por eso se logra con el calor. Claro, esto va al calor del horno, va a tener que hacer todo el proceso de cocción, pero la generación de temperatura empieza a motivar esas otras reacciones. Y aparte de la temperatura, también acelera la fermentación, porque los microorganismos les gustan las temperaturas ambientes, y sobre 30, casi 40 son temperaturas óptimas de fermentación. Entonces ocurren todas esas cosas. Entonces al final el pan resulta así, pero no como buscamos. Lo que mencioné antes, que claro que el sobreamasado crece mucho, pero luego cae rápido, pasan todas esas cosas. O quedan como más duras las masas. O sea, pasa todo eso. ¿Explicamos un poquito el proceso? Antes de... Sí, claro, vamos a explicar lo que está haciendo ahí. Después que Oscar sacó la masa ya con 100% de desarrollo, pasamos al proceso de división. Generalmente en la panadería chilena entre 110 a 120 gramos el bollo de la marraqueta. Juntamos los dos bollos y para los panaderos, 2 bollos son la marraqueta completa. Para nosotros, los panaderos. Después cuando van a comprar en el almacén, es la mitad, ¿no? Vamos a dar esa discusión, ¿no? Ahí entra la discusión. Una vez que forma, ahí está mostrando Oscar, junta los 2 bollos, lo va a estirar un poquito y ahí entra la primera fermentación. Generalmente van en tablas de madera, se le agrega aceite. El aceite va a funcionar como aislante para que no se nos reseque igual. Antiguamente fermentaban a temperatura ambiente, hoy en día tenemos cámara de fermentación, tenemos temperatura y humedad. La humedad nos va a ayudar que la masa no se nos reseque. Si fermentamos sin tapar esa masa, se nos va a resecar y nos va a formar una corteza muy gruesa. Entonces, una vez que pasó la primera fermentación, la magia de la televisión, después de 1 hora y media, 2 horas, aumenta casi al doble su tamaño y vamos a hacer el proceso de doblar. Entonces, bueno, ahí por mientras ahí Oscar hace las masas, ¿se entendió? Aquí, en el fondo, todo lo que explicamos ya ocurre acá. La fermentación, que obviamente las levaduras empiezan a comer estos azúcares propios de la masa, que una vez más son las glucosas del almidón, que se generan de manera efectiva gracias a la reacción enzimática, principalmente de la alfa-amilasa, y por eso el pan crece de esta manera. Porque además, si no hubiera glucosas, no hay fermentación, en este caso alcohólica, que es como la que estamos buscando. Y curiosamente eso hablaremos ahora. Ahora, esta es la receta de marraqueta. Insisto, ya la tienen, pero si alguien quiere un screenshot, recuerden que igual la enviaremos para que la tengan en sus correos. Generalmente, bueno, por porcentaje panadero, nuestro 100% siempre va a ser harina, y la marraqueta está entre un 54 hasta un 60% de hidratación, un 2% de sal, y en este caso, como trabajamos con levadura instantánea, entre 0,8 a 1% de levadura instantánea. Si trabajamos con levadura fresca, aumentamos al doble. Claro. Entonces, bueno, ahí está más o menos lo que explicó. ¿Qué más? Harina, agua, sal, levadura. Y aceite, que hay gente que lo usa, no lo usa, pero se usa principalmente para impermeabilizar, sobre todo la parte de fermentación. Ahora, bueno, se dan dando cuenta de lo que está haciendo Oscar, toma el bollo, entonces lo vamos a hacer un poco más lento, de ese lado, ¿ya? Con mucho cariño. Un palo que está en aceitado, ¿ya? Realmente son los paños que venden en una empresa para doblar la mano. Lo ideal es que el paño, en vez de previamente aceitado,
sea, el palo. ¿Sí? La marraqueta igual, para que nos ayude a que después cuando saquemos la fermentación, en el horno no se pegue con todo y se quede bien marcado el tema del doblado. ¿Ya? Entonces en este caso nosotros vamos a bajar hasta el fondo, ¿ya? Y vamos a abrir de arriba hacia abajo. Eso se ve arriba, ¿no? ¿Sí? Ya, ¿sí? La idea es que esté como igual una telita bien delgada en el mesón para que quede bien el doblado, porque si queda un poco grueso en medio, lo que sucede en la fermentación cuando la harina tiene mucha fuerza, vamos a sacar una pelota de grano. ¿Ya? Se va a englobar y se va a ir el doblado. ¿Ya? Entonces vamos a sacar con delicadeza y vamos a colocar al revés. Pero se da vuelta, que esa es la parte importante. ¿Y el paño que necesita? El paño necesita unos pocos velos de harina, ¿ya? Para que podamos después poder sacar bien nuestra marraqueta, o si no, la masa se nos va a pegar en el paño y la marraqueta va a quedar o se va a estirar. ¿Ya? Y ahí podemos ir 1 hora, 1 hora y media, hasta 2 horas en fermentación del paño en tarro. ¿Ya? Y a veces cuando hacen marraqueta en la casa te queda un bollo y podemos hacer tipo pistolet, se llama, que es como una marraqueta, o francés, que lo hacen los peruanos. Muestra ahí cómo sería en el caso si, por ejemplo, si no fermentamos un paño y fermentamos directo en lata. Al momento de hacer el doblez vamos a estirar, en vez de 1 centímetro vamos a estirar a 2 centímetros. Como va fermentado hacia arriba, no tiene el paño que lo retenga, entonces necesitamos estirar un poquito más. Como un corazón, ¿no? O similar. Sí, amor. Ya. Tiene otro nombre en panadería, pero averígüenlo. El amor no es ciencia. El amor no es ciencia. Ya. Bien, entonces, bueno, rendimiento, recuerden, esa información se la enviaremos. ¿Ya? Y bueno, otros detalles más, recuerden, levadura, bueno, esencial para que funcione todo esto. Cuando menciona, Carlos, levadura de acción rápida, recordemos que es la misma Saccharomyces cerevisiae que conocemos. La diferencia es que las Saccharomyces cerevisiae se pueden entrenar, o sea, como para que digieran azúcar más rápido y generen después el gas, que es el CO2. Ahí está la fermentación alcohólica, y eso se genera de una manera un poco más rápida. También hay unas levaduras que se llaman osmotolerantes, que también la han escuchado, ¿sí? Que esas se desarrollan muy bien en entornos muy azucarados, por ejemplo, que se usan mucho para masas tipo brioche o masas más dulces, ¿ya? Pero en el fondo la levadura es la misma Saccharomyces, a eso quiero llegar, solo que las más instantáneas son más entrenadas. ¿Puedo entender? Sobre todo la instantánea puede ser tanto en bloque, o sea la fresca, o puede ser la deshidratada. Deshidratada es una de las que más se usa porque tiene más vida útil, que es el tema, porque irónicamente a las frescas se le pueden salir otros hongos, porque la levadura no es un hongo, es una levadura similar a un hongo, pero otros hongos de otras familias compiten por esa humedad y ocurren ese tipo de cosas, ¿ya? Pero eso en cuanto a levadura, si hay algo más que quieres añadir, o estamos bien. Dentro también del molino igual nosotros vendemos este tipo de levadura. Diferenciar igual, dentro de la panificación ocupamos levadura instantánea, que en este caso que es la levadura Gloripani Ángel, que comercializa Molina San Cristóbal. Diferenciarla con la levadura seca que encuentran en el supermercado o los almacenes, porque esa recomiendan 1/3 y tienen que hidratarla para usar, hacer un leudo. En este caso va directo a la harina, la instantánea. Y también lo encontramos con levadura fresca que viene en pan y levadura líquida, que esa ya es más para industria, porque va todo por tubería. Entonces yo le indico al panel, necesito 1 tonelada de harina, tanto de levadura, hasta la materia grasa va por tubería. Entonces ahí ocupamos levadura líquida. Siempre para la receta de panadería generalmente vienen con levadura fresca, entonces de la levadura fresca para la instantánea ocupamos la mitad y la levadura seca de supermercado ocupan 1/3. Claro. Esta viene sellada al vacío, dura 2 años, tiene un lugar fresco, seco,
Una vez que se abre, la pueden cerrar bien y le guardar en el refrigerador. O en un envase hermético, un tupper bien tapadita, cero problema. Hasta la pueden congelar. Sí. Entonces no muere. Ahí está, inactiva, simplemente. ¿No? Claro, sí. Pero si la guardan herméticamente, te puede durar mucho más. Sí. Bien. Sí. Después, claro, tenemos otros ingredientes como azúcar. Ya comentamos que el azúcar se puede usar para muchas masas. Claramente se tiene esa costumbre de adicionarla para una fermentación mucho más rápida. Pero también, bueno, ayuda a la formación de la corteza, porque la corteza de muchos panes son azúcares. Pero recordemos que son azúcares propios de la harina, o sea, principalmente glucosa. Así que si queremos cortezas de otra crocancia, un poco de azúcar nos puede ayudar a eso, ¿ya? Pero para que entendamos otras funciones del azúcar. Ahora, claro, nos ayuda también al color, porque más azúcares generaremos más reacciones de caramelización. Logra migas más suaves, porque como se mete entre medio de los enlaces de gluten, en el fondo, mientras más interferencias de gluten haya, más suave es la masa. Porque mientras más lineal el gluten, más resistente va a ser. Entonces, un poco de azúcar ayuda a eso, pero sobre todo también se logra cuando logramos fermentaciones más prolongadas o harinas con mayor alfa-amilasa, porque ahí tenemos también más azúcares. Otro ingrediente interesante es la leche. La leche es principalmente agua, pero claro, tiene un porcentaje graso. Entonces, ¿me desarrolla el gluten? Sí, pero la grasa va a interferir entre medio. Entonces logramos panes muy suaves, muy esponjosos, pero no de grandes desarrollos, los famosos panes lacteales, que en muchos casos se le añade leche, bueno, por un tema nutritivo, pero logra migas muy suaves. Pero claro, hacer una marraqueta 100% de leche va a quedar mucha coloración, queda una miga muy suave, pero un alveolo muy bajo. O sea, queda como un microalveolo, digamos. Una textura interesante que una vez la probamos, pero claro, no es como esta marraqueta de mayor volumen y sobre todo más alveolos al final del día. Y ya hablamos, bueno, de la grasa, que como explicamos antes, que la grasa es un buen aditivo conservante. Como ya explicamos, en la grasa no se desarrollan microorganismos, pero la adición de grasas obviamente ayuda a migas más suaves, ayuda un poco a dar esa textura esponjosa que tanto nos gusta, y un exceso obviamente nos va a hacer de manera negativa al desarrollo del gluten en sí. Pero además, la grasa se añade más como suavizante, por eso los panes tipo frica, los panes tipo hot dog, tienen un poco más de adición de materia grasa, porque para eso nos ayuda en sí, en las masas. Ya tenemos ahí desarrollo. Desarrollo, sí. Recién acaba de mostrar Oscar cómo dejaban la segunda fermentación en paño. ¿Se ve? Sí, ¿alcanzan a ver? No puede inclinar más y no se cae. El mismo corte, del mismo tamaño, pero ya pasaron 2 horas y aumentó su tamaño. Generalmente en las panerías de barrio hornean en hornos de piso o hornos chilenos. Quedan poquito horno a leña igual todavía. En este caso tenemos un horno convector, entonces desde el paño tenemos que traspasarlo a la lata. Cuando hacen fermentación en paño y después hornean a lata, tienen que sacar como en un 70% de fermentación, porque si lo sacan casi a tope de fermentación se les puede caer en la lata. ¿Ya? Bien, entonces alguien antes preguntó por las fermentaciones y aquí las tenemos. Claro, como dije antes, fermentación definida de una manera sencilla se denomina cocinar con microorganismos. No. Ah, pero me dijeron esta parte ya. Vuelva a hacerlo, ¿ya? Entonces, ¿ese ya fermentó cuánto? ¿Ese, Oscar? Acá en la segunda fermentación, 2 horas aprox. Entonces, desde la... Ahora que hace frío. En proceso, desde que hacemos la masa, entre 5 a 6 horas nos vamos a demorar a hacer una marraqueta. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Lo toma como si fuera su hijo, y esa es la idea, ¿ya? Porque en esta parte, claro, si somos agresivos, claro, dañamos la masa, le quitamos gasificación que tenga, y claro, la marraqueta puede adquirir formas a veces no muy atractivas en este caso, pero, y claro, ya con más experiencia ya el cariño se vuelve más rápido, pero siempre con cariño. ¿Una pregunta? Sí. Ahora acá, por lo menos lo que me marca menos 5 horas. lo que marca el reloj, estamos aproximadamente unos
14, 15 grados aproximadamente, o sea, está fresco, frío. Fermentamos a temperatura ambiente. Sí, solo tapado. Pero Y está tenemos más que helado en la arreglar. mañana acá. Sí. Está bueno. Llegamos en la mañana a hacer las marraquetas acá y fermentamos a temperatura ambiente, solo ocupando este plástico. El plástico nos ayuda a que retenga la humedad, que no se nos seque. Si fermentamos y no tapamos la masa, vamos a generar una corteza y se nos va a craquelar. Claro, entonces de esa manera concentramos el calor con el plástico. Esas fueron 2 fermentaciones. Fue división, formado, primera fermentación, luego doblamos y la llevamos a paño. Claro. Ese fue todo el proceso que realizamos ahora para la elaboración de la marraqueta. Estuvo 40 minutos. Sí. No hay fermentación en bloque como hizo los panaderos en este caso. Claro. La masa directamente se trabajó Sí. y se fermentó en la primera humillación y después, cuando lo volvió a colocar en el paño por segunda vez, ahí fue la segunda fermentación. Esa es más larga, 1 hora y media, 2 horas. Y también pueden hacer la fermentación en bloque. ¿Eso en qué te va a ayudar? A obtener mejores sabores, pero tienes que bajar la carga de levadura o aplicar prefermento. No, levadura directo acá. Sí, una receta directa. Sí, te va a aportar más sabor. También va a depender el tipo de prefermento. Los 3 grandes conocidos son la viga, la esponja y el pulich. La diferencia va a ser la hidratación. Acá yo utilizaría una esponja, un intermedio de hidratación, entre 60 y 70% de hidratación, pero tenemos que hacerlo Hay muchas variedades. más temprano o un día antes, y vamos a ocupar menos levadura comercial, entre comillas, y te va a aportar más sabor y más fuerza a la masa. Bien, ¿sí? Claro, es una tela no muy porosa para que no se adhiera ahí la masa en la fermentación. Sí, del hilo, sí. No, lo que pasa es que depende también del panadero. Hay unos paños que igual son de lino, pero son un poco más gruesos. ¿Ya? Y lo importante es que también tienen que ir viendo que los paños se vayan lavando constantemente. Porque Claro. va generando como una especie de grasa y eso igual le genera algo y le da un peso a la marraqueta también. Mientras no se usa una polera usada, Claro. ningún problema. ¿Ya? Hay un cliente que tenemos en la sexta región, la panificadora Santa Cruz, una de las mejores panaderías, que implementaron unos rollos de estos tipos de plástico, pero más gruesecitos. Entonces, en vez de utilizar el rollo de paño, utilizan plástico. Exacto. Plástico de 150 micrones. Es el que usan. ¿Ya? Diga, rápido. Baja Es que- un poquito la hidratación Última pregunta, después porque continuamos. te da mayor humedad. Diga. O sea que las 3 fermentaciones. Ah, no, es que eso. Ese es un prefermento. Es un Generalmente la viga está entre un 50 y un 55 de hidratación. La esponja es un intermedio entre 60 a 70% y el pulich es 100% de hidratación. Claro. ¿De qué esto hablaremos ahora? Porque ahí es donde está un poco la diferencia de ciertas cosas. Entonces, como ya explicamos, la fermentación es un proceso importante para la panadería. Y como dije antes, fermentar es cocinar con microorganismos. Ahora, claro, con los microorganismos no son visibles a los humanos. Tenemos que saber cómo utilizarlos a nuestro favor, porque, insisto, la fermentación es La algo viga bueno, es 50-50. pero la línea delgada entre fermentación y pudrición es muy delgada. Entonces, si fermentamos Viga. mal, pudrimos, y la pudrición ya es un producto no óptimo Viga. para el consumo humano. ¿ya? Ok. Entonces, por eso el control y el conocimiento de estos es importante. 50-55. Entonces, la primera fermentación, que es la más conocida, es la alcohólica, que es la que se obtuvo en este caso. ¿Por qué alcohólica? Porque, claro, la levadura, como vimos, consume el azúcar, en este caso la glucosa, y, al igual que el ser humano, genera un gas. La diferencia es que el gas de la levadura es más rica, el del ser humano no. ¿ya? Entonces, y este gas son 2 cosas, el CO2 y etanol es alcohol.
Entonces, claro, ¿dónde está el alcohol? El alcohol se queda retenido en la masa y luego después se volatiliza en el horneado. Pero un dato no se lo a todos. Así que uno teóricamente se puede emborrachar comiendo pan. Oh, no. Ahora, ¿cuánto? 35 kilos. Ah. Si quieren saber. Si quieren emborrachar a alguien con pan, adelante. Pero al tercer kilo ya la persona no puede comer más. Indigestión. Pero para que sepan, ahora no se preocupen por alcotest en estos casos, ¿ya? No se preocupen. Ahora, claro, como dije, el alcohol es importante porque desarrolla aromas también. Entonces, cuando uno hornea pan y está ese olor a pan horneado, aparte de muchas reacciones de Maillard y cosas interesantes que ocurren, esos olores son muy solubles en alcohol, por eso lo sentimos. Pero como dije, insisto, se volatiliza la gran mayoría y nos quedamos solo con alcohol bueno. Pero claro, el CO2 es el que genera ese gas que tanto nos gusta, y este etanol también se evapora e influye mucho en la alveolosidad del pan. Entonces, por eso, en los panes de larga fermentación generamos más CO2 y más alcohol también. Y eso, claro, eso va a influir en alvéolos más grandes, pero no es el único factor, porque la alveolosidad de los panes influye mucho en cómo los fermentemos, los pliegues y demás. Claro, estuvo mucho de tiempo de moda en Instagram estos alvéolos gigantescos. Yo no sé por qué tanto les gustan. Uno los parte, le echa mermelada y se cae todo. Entonces, es bonito, pero claro, al final del día, el más alvéolo más grande o alvéolo más pequeño depende del panadero. Ahora, si yo fuera una sandwichería, quiero tal vez un alvéolo más pequeño, o tal vez alvéolos un poco más grandes para que retengan, no sé, la palta, tal vez. Pero al final, el alvéolo depende del criterio del panadero. Ahí si nos vamos hacia el otro lado, cuando hacen pan de molde, tenemos que desgasificar mucho. Entonces, a veces un pan guagua, se llamaba pan guagua porque pesaba entre 3 kilos a 3 kilos y medio, como cuando nace un bebé. Como una guagua, ¿no? Entonces, llegaba la fermentación en el molde y con un palito de brocheta desgasificamos, porque ahí necesitamos sí o sí una miga compacta, porque al momento de hacer un sándwich necesitamos que no se nos escape ningún ingrediente. Efectivamente. Entonces, claro, puede ser un capricho, pero al final del día el alvéolo es importante por la textura. Pero bueno, ¿pero qué pasa con esta segunda fermentación que está muy popular hoy en día y se habla bastante? La fermentación láctica, o slash ácida. ¿Qué pasa? Como dije anteriormente, el microorganismo que usamos en su mayoría es la Saccharomyces, que es esta levadura. Pero después, durante el proceso de fermentación, lo que querramos o no, otros microorganismos quieren entrar, porque vuelan o están presentes en otras superficies, y estas quieren sí o sí entrar a la masa a comer. Porque a los microorganismos también les encanta la glucosa y otros elementos más. Los microorganismos consumen proteínas, consumen otros aminoácidos, consumen fibras, les encanta todo. Entonces, esos microorganismos pueden fermentar de otra manera, pero eso puede ser positivo o negativo. Ahora, ¿qué ocurre? Y aquí hay que tener un poco de cuidado con la teoría, porque esta discusión es eterna y es una guerra peor de definir qué es una marraqueta. ¿Por qué motivo? Hay ciertos especialistas que dicen que en la marraqueta, por ejemplo, solo hay fermentación alcohólica, y en eso estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, si yo hiciera esta misma marraqueta y la dejo reposando, no sé, 24 horas, claramente obtenemos otro producto. Tal vez no va a ser una marraqueta per se, pero sin ese largo reposo, los microorganismos entraron e hicieron de las suyas. Y la fermentación de otros microorganismos me genera, genera otra humedad, genera dióxido de carbono y genera componentes. Y esos componentes aromáticos son los que a muchos panaderos les gustan. Porque las largas fermentaciones hacen que los microorganismos consuman aminoácidos, consuman más azúcares y generan otros aromas y sabores que tanto les gustan a los panaderos. Por ejemplo, fermentaciones prolongadas generan sabores más florales, sabores más frutales, sabores más alcohólicos, sabores más ácidos, de eso depende. Mejor ejemplo, una chabata, ¿no? La chabata es una fermentación prolongada, por eso el sabor es ácido, sin tener acidez. ¿Y de dónde sale la acidez? Bueno, principalmente el CO2, que es el elemento ácido per se. Y otros elementos también, porque cuando se acidifica el entorno, es un entorno que curiosamente le encanta a la levadura y también le encanta a ciertos microorganismos, pero el exceso de acidez impide que otros microorganismos crezcan. ¿Se entiende, no? Sí. A la acidez solo le gustan las bacterias tipo bacterias lab o bacterias acetobacterianas. Se me confunde a veces por los idiomas. Pero en el fondo, bacterias acidolácticas.
Hayes, entonces, no solo con la masa madre podemos tener fermentación Ya, esa es la láctica. discusión. Es que, por ejemplo, los especialistas, digo yo, un poco estrictos, dicen que no, solo una masa madre logra este tipo de fermentación, ácido lácticas. Y yo puedo estar de acuerdo porque con ese gran prefermento que se hace, se generan todos esos aromas y sabores muy interesantes. Pero también lo hace un Pulich y una viga. Y un Leven. La diferencia es que la masa madre tiene más de esto. Pero esa masa, la de marraqueta, es un potencial candidato para las bacterias ácido-lácticas. ¿Cuál es la diferencia? Es cuánta fermentación ácido-láctica ocurre en cada caso. Y eso se puede saber midiendo ya sea la acidez del pan, por pH, o se puede hacer bajo un análisis de laboratorio. Pero, ¿qué pasó? Ahí sí. Pero ¿qué quiero llegar con esto? Este abajo se puede lograr en estos momentos, pero el pan tendría que estar mucho tiempo afuera o en cámaras de frío controladas, porque el frío controla el crecimiento de microorganismos. Entonces depende de cómo, cuánto fermentemos, es el desarrollo de esto de acá abajo. Pero se entiende, ¿no? Sí. En el fondo las fermentaciones prolongadas son lo que manifiestan mejor la segunda. Pero si no queremos hacer fermentaciones muy prolongadas, ahí añadimos prefermentos, como Leven, Pulich o masa madre. Insisto, la masa madre no es única. La masa madre es levaduras más bacterias lab. Eso es. ¿Se entiende, no? Ambas fermentan. Y una pregunta. Sí. En caso de, para hacer pan de masa madre, ¿cuántos gramos de masa madre yo tengo que agregar por gramo de harina? Otra discusión. Muchos especialistas dicen el 10%. Otros van por el 5%. Otros van por el 20%. Otros dicen 7% más una pizca de levadura. Es depende de lo que uno quiera. ¿Se entiende, no? No hay que sentirse criminal con estas cosas, ¿eh? Porque el problema del día hoy, se me preguntan, y esto no quiero que nadie se sienta tocado, nadie regula la masa madre. Uno puede tener su local de masa madre y dice, tengo pan con masa madre, pero hoy en día hay masa madre que viene en polvo. Entonces, ¿quién regula la masa madre? Porque ¿por qué se usa tanto? Y a esto quiero llegar. Porque las bacterias, ¿qué empiezan a hacer? O sea, bueno, estas son moléculas. Como tienen tanta proteína y tanto almidón expuesto, lo que empiezan a hacer, empiezan a digerir mucho más las cadenas de gluten y digieren muchísimo las proteínas del pan. Porque hay un tema, el gluten es extremadamente indigesto para el cuerpo humano. En teoría, muchos especialistas dicen que no debemos comer gluten. Pero el problema es que el gluten tiene otras cosas positivas, pero el gluten es muy indigesto. Y eso no significa que seamos celíacos o intolerantes. El gluten es indigesto per se, porque la proteína vegetal, irónicamente, es muy difícil de digerir para el cuerpo humano. Requiere mucha fuerza para ser digerida. Entonces, lo que hacen estas bacterias, las acidolácticas, es como que mastican el gluten por nosotros y luego lo entregan a nosotros más digerido, por eso lo digerimos más fácil. Entonces, el beneficio de usar prefermentos, no solamente masa madre, y logramos los mismos efectos con fermentaciones prolongadas, es eso, mejor digestibilidad. Eso es. El pan engorda igual. A eso me dirá. El pan va a tener las mismas calorías. Lo único que va a lograr es que nuestro cuerpo lo digiera más fácil y mucha gente no se hinche. Ahí Se también entiende, ¿no? tenemos el ejemplo también que no lleva masa madre, pero una pizza napolitana. Tenemos máximo 1 gramo de levadura, pero 24 o 48 horas de fermentación. Una fermentación prolongada y la pizza va a ser mucho más digerible. No nos va a caer mal, pero tiene muy poca presencia de levadura comercial, como dicen los amantes de la masa madre. ¿Cuánto falta? Ah, ya está listo. ¿Sí? Ya. No me dijeron. Una pregunta acá, Le pusiste Hayes. humedad, ¿no? ¿No le pusieron agua, no? Ya. Oye, ¿en qué momento lo creo? Ya me está engañando. Esto está frío. Ya. No he dicho nada. Me están engañando. ¿Ya qué pasó? Acá hay una pregunta. Ya que nos queda el último minuto, entonces. En los mejoradores viene un porcentaje de gluten. Sí. Pasa por un proceso de deshidratación el gluten y te lo entregan como aditivo el gluten. Claro. Sí. La macroproteína. Te ayuda a la fuerza, sí, al volumen. Sí, sí. Pero en estricto rigor, el pan que se hace con esta prolongación fermentada, es cierto que es un alimento de mejor calidad. O sea, Simplemente porque tiene
más prebióticos y elementos probióticos. Eso es. Porque recordar, los microorganismos se mueren en el horno, pero se muere la bacteria, digamos, pero nos queda su remanente. El remanente es todo lo positivo que hizo. Entonces estamos consumiendo los componentes digestivos de ellos. No quiero que se entienda mal, es como estamos consumiendo su vómito, pero no lo veamos de esa manera, por favor. ¿Ya? No lo veamos de esa manera. Porque si empieza a hablar del mundo alimentario, nadie come nada. ¿Ya? Pero quiero que entiendan lo siguiente. Los famosos probióticos que están tan de moda hoy en día son muy buenos, pero si los horneamos se mueren. Pero al hornear, por ejemplo, un pan de masa madre, o al hornear un chocrut, que eso puede pasar, claro, matamos a la bacteria, pero nos quedamos con lo positivo que hizo la bacteria. Y eso se denominan elementos probióticos o residuos probióticos. ¿Se entiende, no? Entonces, al final del día, las fermentaciones prolongadas o adición de prefermentos tienen ese efecto positivo, que eso genera a la salud de la microbiota humana. Y al final del día es mejor digestibilidad. Es eso, simplemente. Oye, que esto es más polémico, parece. ¿Sí? ¿Ya? Que depende de tu proceso. Por ejemplo, o sea, en el caso de la marraqueta, me puedes corregir, que lo podemos notar cuando ya tiene exceso de volumen, ¿ya? Y el problema es que exceso de volumen, recordemos cuando dije antes, como genera tanto CO2, acidifica el exceso de la masa. Aparte de generar sabores y aromas que tal vez no quieres en tu marraqueta, eso es importante, tal vez no los quieras, pero si alguien lo quiere, adelante. Recordemos que ese exceso de acidez también va a influir en otros resultados de la masa. Por ejemplo, como dije, la acidez beneficia al gluten, pero un exceso de acidez revienta el gluten. Entonces, cuando se genera el gas dentro del horno, y sobre todo la fermentación, llega un momento donde explota y después el pan se cae. Porque los alveolos que se generan, como es aire, se juntan unos con otros y generan un efecto que se llama coalescencia, que es una palabra interesante que pueden investigar. Y ahí eso, el pan colapsa. Es cuando, pum, crece y luego cae. Es lo mismo que le pasa a los queques. Sí. O también como, pH y otros factores. También como panadero pueden ver al tacto. Yo Claro. lo toco levemente, el tacto, si está resistente, aún me aguanta fermentación. Si ya veo que duplicó su volumen y se me está yendo burbuja, ya se me está pasando fermentación. Y vaya cuando se me pasa, por ejemplo, si le hacen una marraqueta de paño, se te va a pegar, va a empezar a liberar humedad. O si la hacen en lata, se va a sentar. Los panaderos le llaman se marranó la marraqueta, se te siente. Y ahí pierde el volumen, Claro. el exceso de acidez. O sea, al final eso ocurre con los excesos Y va a tener un aroma más alcohólico. Ya. De esto me lo quiero hablar rápido porque como dije estamos llegando al fin. De lo que estuvo hablando antes Carlos, el alveograma. ¿Ya? De esto obviamente lo haré rápidamente porque si buscan ciencia y cocina alveograma, hay un video completo de esto que hicimos conjunto con la molinera. Pero ¿qué es esto? Entonces aquí está la diferencia entre lo que solo entienden harina con y polvos y harina de especialidad. Cuando uno compra su harina, y sobre todo en el caso de molinera, la molinera informa esto. No sé si en el envase, pero sí la ficha técnica, y está disponible para todos en la página web de Molinera San Cristóbal, donde están estas 3 letras que tanto nos interesan, que eran muy reservadas para el mundo especialista. Hoy en día ya es de conocimiento público y es importante comprender esto. El WPIL es este alveograma que se denomina, que se hace con esta maquinita, que se llama alveógrafo en este caso, porque el alveograma es este resultado. ¿Y cómo se hace? Se hace una masa de agua y harina con la harina que vamos a medir, y se hace el mismo procedimiento, se reposa, pero solo agua y harina, sin nada más, se deja reposando, se dan todos los reposos necesarios, y obviamente entra esta máquina, y gracias al gluten, se forma este globo, porque lo que hace la máquina, le inyecta aire y empieza a crecer y se forma un bonito globo de gluten, en este caso. Entonces lo que mide la máquina es el momento que se revienta ese globo, porque en algún momento el gluten va a tolerar cierta cantidad de aire y en un momento va a colapsar. Entonces, insisto, todo está en detalle en el video, pero es entender qué significan esas 3 letras, porque esto es lo que nos da. El W es todo esto, ¿ya? Y el P y el L es un promedio. Entonces, para que se entienda bien, W es la fuerza de la masa. Entonces, a mayor W, más fuerte es la masa, teóricamente porque tiene más proteínas y otras cosas más,
también nos permite absorber más agua y por ende nos puede generar más alvéolos mucho más grandes, mucho más intensos. Y claro, los números pueden variar entre 50 hasta sobre 400, porque todo va a depender de lo que quiera hacer con mi masa. Entonces, cuando quiero hacer panes, por ejemplo, de alto tamaño, panes de campo, pizzas de buen cornicione, o masas madres de grandes alvéolos, vamos a preferir doble alto. Por lo mismo, porque más agua absorbe y a la vez su capacidad de absorber agua me genera alvéolos mucho más grandes e intensos. Pero también a mayor W la masa se vuelve cada vez más dura, gracias con el factor PIL que ya lo explicaremos. Pero por ejemplo, esto como lo deja un poco más claro, estas son la misma receta de un mismo pan sencillo, con los mismos tipos de fermentación, las mismas técnicas. La diferencia es que esta fue una harina de 367 y esta una de 159. Entonces, a W mayor, claro, más alvéolos, más volumen, mucha mayor esponjosidad y mayor elasticidad. A W más bajo es un buen pan, pero es un pan bastante más bajo. O sea, de alvéolos mucho más pequeños. Entonces, ¿qué significa esto? Si quiero hacer como panes de molde, por ejemplo, tal vez prefiera masas de W más bajo. Y también, por ejemplo, las harinas de W más bajo suelen ser las harinas más galleteras, harinas bizcocheras, porque ahí solamente hacer una buena masa estructura y no necesariamente requiero alvéolos, o requiero alvéolos muy pequeños. Entonces, ahí el tema interesante. Pero el PIL es un factor que mide cuánto es la elasticidad y cuánto se estira la masa. Y ambos casos son temas de resistencia. Y el factor PIL es un promedio, es un promedio entre lo que crece y lo que se extiende. Ahí está. Entonces, por ejemplo, en general los panaderos o las molineras buscan PLs, ojalá cercano al 1. Claro, para un equilibrio. Porque cuando suele ser menor a 1, o sea, 1 para abajo, significa que la masa es mucho más fácil de trabajar y se estira bastante. Pero sobre todo lo que muchos especialistas buscan, que se recoja poco. Porque, por ejemplo, un maestro pizzero o pizzaiolo, claro, quiere estirar su masa y tener una pizza de 30 centímetros. Si la horneo después se recoge a 20 centímetros, mi cliente me va a reclamar. Y eso va más allá del trabajo que uno le hace a la masa, que influye mucho el PIL. Entonces, si el PIL es bajo 1, significa que se recoge menos la masa en el horneado. O cuando le estiro, se va a recoger menos por la resistencia que tiene. ¿Se entiende, no? Pero si el PIL es más alto que 1, por ejemplo, ¿qué va a pasar? La masa es difícil de trabajar, porque es muy tenaz. Tiene exceso de tenacidad. Me puede servir para panes de alto volumen y sobre todo tal vez que busque otro tipo de volumen y otro tipo de conceptos, pero suelen ser, como dije, masas difíciles de trabajar. Y claro, se puede estirar hasta cierto punto, pero después se va a recoger demasiado. Cuando son sobre 1. Claro, 1.01, 0.1, 0.2, están dentro de los rangos, pero sobre 1.3, 1.4, si me corriges, ya se recogen demasiado. Encontramos hasta 2 puntos del PL, o 1,8 ya. Desde 1,5, 1,6 ya hablamos de harinas tenaz. En ese caso, ¿cómo lo replicamos o mejoramos en un amasado? Dándole más trabajo en la amasadora, más tiempo en velocidad baja para que con la fricción de la máquina no lo aplique temperatura. Si hacen grandes cantidades nos podemos ayudar con hielo ideal, hielo en escama para bajar la temperatura, porque si obtenemos temperatura sobre 29 grados ya va a empezar a actuar la levadura, entonces no vamos a tener productos lisos. Okay. Pero eso en palabras sencillas es el WPIL. Y como dije, ya muchos libros de especialidad y muchas recetas de especialidad dicen que ojalá, por ejemplo, en el caso del croissant, un W por sobre 300. Para una buena masa pizza napolitana, un W también sobre 300. Porque queremos esos alvéolos grandes o sobre todo harinas fuertes que resistan ese trabajo y ese estilo. Ahora, ¿cómo las molineras regulan esto? Porque no todos los trigos son iguales. Entonces tienen que hacer recetas de trigos mezclando para lograr que más o menos esos valores que mostramos antes, que son rangos, se respeten
así se estandariza constantemente el producto. Pero este es un conocimiento especial que ya está disponible para todos nosotros. Entonces, más allá de harina con o sin polvos, o harina de mucha proteína o baja proteína, esta es como la radiografía ideal, o el currículum ideal de cada harina que deberíamos saber, el WPIR. Hay mucha bibliografía de esto, pero recuerden, hicimos un video de 2 minutos con Molinera, donde lo explicamos en más detalle y sobre todo damos más datos para entender cómo utilizarlo de manera efectiva. Porque si no me resulta mi receta, además de los procesos y la técnica, esto es un factor importante. Y como dije, Molinera lo entrega todo en su página web. Ahí uno puede saber si es mi harina ideal para lograr un resultado o no lo es. Y ahí veo si la harina para bizcochos o para galletas, W más bajo, o harinas más fuertes para lograr todo esto, W más alto. ¿Se entendió, no? Sí. Eso es lo importante. Ya llegando casi a nuestro fin, solo hablar de este tema, los aditivos alimentarios, en este caso los famosos mejoradores. Porque uno cuando lee una receta dice lleva mejorador, pero nunca especifican qué mejorador. Y el mejorador, a pesar que suene como un ingrediente, depende del lugar, porque todos los mejoradores son diferentes. Cada molinera o cada casa de productos tiene su receta. Entonces, los mejoradores pueden ser muchas cosas, entonces no hay que verlos como trampa. ¿Ya? Si fuera trampa, entonces la masa madre es una trampa, porque tiene más aromas, entonces se entiende, ¿no? Y el que sea natural, artificial, es otra discusión. Pero los mejoradores son soluciones, son como unas premezclas, un poco, porque aportan solución a la persona que está haciendo su producto. Entonces, esto es opcional, pero no es obligatorio y tampoco es prohibitivo, a eso que mirar. Pero los mejoradores vienen mucho del mundo natural, porque por ejemplo, llevan ácido ascórbico. El ácido ascórbico es un antioxidante, impide el ranciamiento, porque a veces los panes tienen grasas, antibactericida para muchos, bacterias, obviamente, también ayuda a relajar el gluten y muchas otras cosas más, y es muy poco. Vitamina C, eso es ácido ascórbico, lo que tanto tomamos, aquí está en el pan, pero muy poca cantidad. Suele llevar también las enzimas, claro, para una fermentación más rápida, o para masas de trabajo más fácil. Entonces, también puede llevar. Algunos llevan propionato de calcio, que es un antihongos, pero muchos lo usan de manera aparte. Otros llevan más gluten, para darle más corteza, más color a las masas, porque a veces usamos harinas bajo gluten, y requerimos más gluten para todos estos procesos, eso sirve. Entonces, al final, eso es un pequeño potenciador que va muy baja cantidad en las masas. Un poquito de harina o extracto de malta para el color, claro, para la reacción de Maillard igual. Claro, extracto de malta, que es una harina más alta en azúcares, digamos, para más color. Entonces, claro, la masa madre es un conservante, eso es lo importante. Entonces, al final del día, no hay que ver feo a esto, es solo un aditivo más que nos puede permitir, sobre todo a los emprendedores o a los que tengan negocios del mundo de la panadería, pastelería, cocina, etcétera, a lograr un producto más estandarizado. Eso es, simplemente. Entonces uno decide si usarlo o no usarlo, si uno lo usa bien y si uno lo usa bien. ¿Dónde? Esto es bien sencillo, porque claro, no es que la harina lleve colorantes, ¿ya? Como que, para que quede blanco tiene que ser el colorante más blanco. No. Lo que pasa es que cuando uno deja a veces uno no sabe lo descuidado que puede ser el panadero o la persona de casa. Cuando la harina está abierta mucho tiempo, aparte que se puede enranciar por la poca grasa que tenga, pero también el exceso de oxígeno genera oxidación y la harina puede parecer como amarillenta. Entonces, si yo veo una harina media amarillenta, va a rechazarse. Entonces, el blanqueador suele ser otro antioxidante que principalmente tiene esa acción de que en la presencia de mucho oxígeno evitemos que eso ocurra. No es pintura, ¿ya? No es colorante. A ver, todos los aditivos, por ejemplo, ácido ascórbico viene del limón, pero también viene de una fermentación que se llama síntesis química, donde se toman dos elementos y a través de la fermentación, que la fermentación son bacterias, se genera este aditivo. Entonces, muchos pueden ser de origen natural o origen artificial. A eso quiero llegar. Es el mismo componente. El ácido cítrico del limón es el mismo ácido cítrico de fermentación por síntesis.
¿Se entiende, no? Porque al final la idea, para la industria es más caro tomar jugo de limón y deshidratarlo que hacer una síntesis de fermentación, porque es mucho más barato. ¿Se entiende, no? Porque al final estos aditivos naturales suenan muy bonitos, pero pueden ocasionar varios problemas. Porque, échale jugo de limón, pero el jugo de limón tiene otras cosas, ¿se entiende? Tiene pectinas, tiene otros azúcares y tiene una acidez muy alta y eso afecta negativamente a la masa. ¿Se entiende? Claro, y aparte la molécula de sabor, que el limoneno, la citronela, queda todo igual. Entonces, es decisión de uno usarlos, pero no tengamos esa quimicofobia, ¿se entiende? Con decirle que, es como artificial dejarlo de lado, entonces... No, y la proporción es muy bajita, lleva, si ocupamos la dosis completa por quintal, un quintal son 50 kilos de harina, máximo vamos a ocupar entre 2 a 4 gramos del mejorador completo, y dentro de ese mejorador vienen todo el complejo enzimático, el gluten. Claro. A la dosis completa, decíamos, la bolsa completa generalmente son 400 gramos, entonces 400 gramos para un quintal, 4 gramos, media dosis, 2 gramos, y un cuarto de dosis, 1 gramo. Si mi harina está un poquito débil, voy a agregar la dosis completa. Si está a media fuerza, la mitad. Si está demasiado fuerte, elimino el mejorador. No es necesario que agregue el mejorador. No agregar mejorador porque sí, es conocer su masa. Lo que preguntaron al principio, ¿por qué mezclan harina? Lo mismo. Si tengo una harina débil, una intermedia y una fuerte, si la fuerte me llegó demasiado fuerte, le agrego, no sé, un 20% de harina débil, la he hecho perder entre comillas, pero voy a obtener el producto final bien óptimo. Entonces, bueno, pero eso, si al final del día solo pasa el tema Hayes. La molinera antigua, la capacidad de los molinos holandeses con respecto a lo que hacen ahora con los rodillos. tecnología. Claro, la tecnología y la mayoría de los molinos chilenos, la tecnología que tenemos nosotros es que nosotros mezclamos ya harinas bases. ¿Qué es lo que tienen que hacer los otros molinos? Tienen que mezclar tipos de trigo, entonces es más difícil a llegar al producto final. Claro, pero ahí tenéis ahí tenéis 100% grano completo, es distinto. Y también la fricción, porque también está en otro quizás curso vamos a ver el tema del almidón dañado, también te va a perjudicar en la panificación. Entonces si tienes demasiada velocidad ese molino como casero, te puede dañar la estructura. Eso se llama falling number, ¿ya? Y también se cocina falling number. Ahí está la explicación de... Porque obviamente, acá le mostramos, y con esto vamos a empezar a cerrar, acá le mostramos, claro, varios temas de panadería, la harina, pero falta mucha más información. Entonces, ¿qué quiero explicar como reflexión? Antiguamente era mezcla agua, mezcla sal, harina, amasa y listo. Y por eso el panadero era como un oficio X que solamente hacía pan. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Hoy en día tenemos cada vez más especialistas en las áreas, y gracias a esa demanda de especialidad y entender mejor el producto y sobre todo estandarizar el producto, es que el panadero hoy día ya es un especialista, ya es una profesión en sí y una especialidad dentro del mundo gastronómico. Y gracias a esa demanda es que, por ejemplo, empresas como Molina San Cristóbal desarrollan estos productos, hacen análisis de laboratorio para estandarizar el producto, y el panadero, claro, para diferenciarse de un panadero, llámese estándar, cada vez estudia más, cada vez toma este tipo de cursos o capacitaciones, experimenta más con su pan, porque ya hemos visto, aunque sean solo 4 ingredientes, agua, harina, sal y levadura, depende en qué momento lo añado, cuánto añado, en qué momento lo dejo reposar, o sea, todos los factores influyen en el resultado final del producto. Entonces, el fin de hacer este tipo de cosas es para cada vez darle más información y especialidad a este rubro panadero, porque es increíble lo que agua y harina pueden hacer. Qué bueno ya. Ya, entonces para los que quieran congelar pan, que es un buen dato, ahí sí o sí recomiendo esto, que conozcan su harina. ¿Por qué motivo? Cuando uno congela agua. Claro, uno congela harina, congela la masa hecha, ya sea horneada o prehorneada o cruda. ¿Qué sucede cuando congelamos agua? Se forma un macrocristal. Y esto es, teóricamente, aunque congelemos de manera congelador de casa o en abatidor,
o por un proceso similar. ¿Pero a qué quiero llegar con esto? En una congelación tradicional se forma un macrocristal, y el macrocristal es como el cristal de Frozen, digamos, que son como cuchillas, y eso rompe los enlaces de gluten y otras cosas en la masa. Entonces cuando yo descongelo el pan, muchos panes se debilitan, y al hornearlo crecen un poco, pero no crecen tanto como uno esperaría en una fermentación tradicional. Entonces, para los que quieran congelar pan, da lo mismo el que sea, recomiendo que sea un W alto. Porque W alto es más resistente y la cristalización, aunque sea una cristalización lenta del agua, va a ser más resistente, obviamente, en sus resultados. Ya sea en panes crudos, en panes prefermentados, en panes prehorneados o incluso horneados total. Pero en estas tres anteriores, como muchos lo hacen, Mejor precocido. claro, precocido, que es como más solicitado porque uno lo hornea y calientito, dorado y demás, W alto. Sí o sí. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa W alto? Para que no se asusten. Sobre 240 aproximadamente. Depende de la receta, pero 220, 240 para arriba. ¿Ya? Tienen que tener cuidado con la hidratación porque después del congelador libera humedad igual si congelan la masa, solamente la masa, como producto crudo, claro. No se puede congelar sin ningún problema. Bien, entonces, cualquier duda que haya quedado, bueno, igual dejaremos una ronda de 3 preguntas ahora al finalizar. Y también queremos entregarles premio a ustedes, así que para que estén atentos. Pero recuerden, por favor, sigan a Molinera San Cristóbal, porque asumo que muchos se enteraron a través de las redes sociales que hacemos esto, así que síganla. Y después claramente les agradecemos que compartan fotos de acá, etiquetando a Molinera San Cristóbal. Me pueden etiquetar a mí si quieren, @soycienciaycocina. Pero la idea es esa, y sobre todo, ahí se pueden informar de novedades, de productos, ahí están los links para adquirir los productos, pero sobre todo, esta información para profesionalizar cada vez más al mundo panadero. Y con esto, gracias a Molinera San Cristóbal, hemos finalizado la clase.